Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían a través de un mensaje de texto de mi propio hijo. Era un martes por la tarde. El sol entraba por la ventana de mi cocina mientras preparaba café. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era Roberto, mi hijo mayor. Sonreí antes de abrir el mensaje. Siempre me alegraba saber de él, pero lo que leí me congeló el alma. Mamá, ya compramos los boletos para el crucero. No vas a ir con nosotros. Solo vamos a un viaje familiar. Leí el mensaje una vez, 2 veces, 3 veces. Solo vamos a un viaje familiar. Yo era su madre. Yo era su familia. Me senté despacio en las sillas de la cocina sintiendo cómo mis piernas perdían fuerza. El teléfono temblaba en mis manos. No podía ser real. Tenía que ser un error, una broma de mal gusto. Escribí con dedos temblorosos. Roberto, no entiendo qué quieres decir. Los 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Es un viaje para nosotros. Para mí, Sandra y los niños. Necesitamos tiempo en familia. ¿Tú entiendes, verdad, Sandra? Mi nuera. Ahora todo cobraba sentido. Recordé la conversación de hacía 2 meses. Yo estaba en la sala cuando Roberto mencionó emocionado. Mamá, estamos planeando un crucero por el Mediterráneo. Toda la familia junta. Va a ser increíble. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Yo había ahorrado durante meses. Había apartado dinero de mi pensión. Había rechazado invitaciones. Había dejado de comprar cosas que necesitaba todo para poder pagar mi parte de ese viaje familiar. Porque eso es lo que éramos. Una familia. O al menos eso creía yo. El café se enfrió en la taza. Miré alrededor de mi cocina. Las fotografías en la nevera. Roberto de niño con su uniforme de primera comunión. Roberto graduándose de la universidad. Roberto el día de su boda abrazándome, susurrándome al oído. Gracias por todo, mamá. Eres la mejor. ¿Cuándo cambió todo? No lloré. Todavía no. Había algo en ese mensaje, en esa frialdad calculada que me decía que esto no era espontáneo. Esto había sido planeado. Discutido, decidido. Sin mí. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que pasó después, ni yo misma lo podía creer. Guardé el teléfono en el bolsillo de mi delantal. Caminé hasta la ventana. Afuera los vecinos regaban sus jardines. La vida seguía normal para todos los demás. Pero mi mundo acababa de cambiar. Pensé en mi esposo Miguel. Había muerto hacía 5 años. Cáncer. Rápido y cruel. En sus últimos días me hizo prometerle algo. Cuida de los niños, amor. Pero también cuídate tú. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Toqué el anillo de bodas que aún llevaba en mi dedo. Miguel, susurré, ¿qué hago ahora? El silencio de la casa me respondió, pero había algo más en ese silencio. Algo que comenzaba a despertar dentro de mí. No era solo dolor, era algo diferente. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Era claridad. Porque en ese momento, mientras sostenía ese teléfono con ese mensaje cruel, me di cuenta de algo importante. Durante años, desde que Miguel murió, había vivido para mis hijos. Cada decisión, cada sacrificio, cada euro ahorrado. Todo era para ellos. ¿Y ahora? Ahora me decían que no era parte de la familia. La ironía me golpeó como una bofetada. Respiré profundo. Volví a la mesa. Abrí el teléfono una vez más. Releí el mensaje. No iba a responder todavía. No con lágrimas. No con súplicas. Si algo había aprendido en mis 63 años de vida, era esto: las respuestas apresuradas rara vez son las correctas. Y tenía la sensación de que esta historia apenas comenzaba. Me llamo Carmen Rodríguez. Tengo 63 años. Vivo en un apartamento modesto en las afueras de Valencia. Durante 40 años trabajé como enfermera en el Hospital La Fe. No fue un trabajo fácil, pero era honesto. Era digno. Miguel, mi esposo, era profesor de matemáticas en un instituto. Juntos criamos a 2 hijos, Roberto y Elena. No les dimos lujos, pero nunca les faltó nada. Amor, educación, valores. Eso era lo que importaba. Miguel murió hace 5 años. Recuerdo cada detalle de ese día. Era marzo.
Llovía. El doctor salió de la habitación y yo supe antes de que dijera una palabra que mi vida acababa de partirse en dos. Roberto tenía 32 años entonces. Elena 29. Ambos vinieron al funeral. Lloraron. Me abrazaron. Me prometieron que siempre estarían ahí para mí. «Nunca estarás sola, mamá», me dijo Roberto mientras bajaban el ataúd de su padre. Y yo le creí. Los primeros años fueron los más difíciles. La casa se sentía vacía sin Miguel. Su silla en la mesa del comedor, su lado de la cama, el sonido de sus pasos en el pasillo por las mañanas. Pero seguí adelante, porque eso es lo que hacemos las madres. Seguimos. Roberto se casó con Sandra 2 años después de la muerte de Miguel. Fue una boda bonita. Yo ayudé a pagarla. No teníamos mucho dinero, pero vendí algunas joyas que Miguel me había regalado. Quería que Roberto tuviera el día perfecto. Sandra era diferente. Educada, siempre correcta, pero había algo en su mirada que nunca terminaba de ser cálida. Miguel solía decir que uno puede conocer a una persona por sus ojos. Los ojos de Sandra eran calculadores, pero Roberto la amaba. Y eso era lo que importaba. Tuvieron 2 hijos, Martín y Sofía. Mis nietos. Mis tesoros. Los cuidaba cada vez que Sandra y Roberto necesitaban salir. Los recogía del colegio cuando ellos trabajaban hasta tarde. Les preparaba la merienda. Les ayudaba con los deberes. Elena, mi hija, vivía en Barcelona. Trabajaba como arquitecta. Nos llamábamos cada semana, pero la distancia era difícil. Ella había hecho su vida allá. Tenía su propio mundo. Roberto era mi constante, o eso creía. Vivíamos en la misma ciudad. Nos veíamos seguido. Cada domingo, o casi cada domingo, venían a comer. Yo preparaba paella, el plato favorito de Roberto desde niño. Sandra siempre encontraba algo que criticar: muy salada, muy seca, demasiado azafrán. Pero yo sonreía y aceptaba sus comentarios, porque eran mi familia. Después de la comida, Roberto y yo nos sentábamos en el balcón mientras Sandra revisaba su teléfono y los niños jugaban. Hablábamos de todo, de su trabajo, de los niños, de sus planes. Fue en uno de esos domingos hace 2 meses cuando mencionó el crucero. «Mamá, estamos planeando algo especial», me dijo con los ojos brillantes de emoción. «Un crucero por el Mediterráneo, en octubre. Toda la familia». Mi corazón saltó. Toda la familia. ¿Sí? Tuyo, Sandra, los niños. Tal vez Elena pueda venir también. Me emocioné tanto que casi lloré. Hacía años que no salía de España. Desde que Miguel enfermó, todo nuestro dinero se había ido en tratamientos en médicos, en esperanzas que nunca se cumplieron. Un crucero. Con mi hijo, con mis nietos. ¿Cuánto costaría mi parte?, pregunté. «No te preocupes por eso ahora, mamá. Ya hablaremos». Pero yo sí me preocupé. Empecé a ahorrar ese mismo día. Dejé de comprar cosas innecesarias. Cancelé mi suscripción al gimnasio. Comía más simple. Cada euro contaba. Porque quería pagar mi parte. No quería ser una carga. En las semanas siguientes, Roberto mencionaba el viaje de vez en cuando. Los destinos son Roma, Atenas, Estambul. Los restaurantes en el barco. Las excursiones. Yo escuchaba y soñaba. Me imaginaba caminando por las ruinas de Roma con Martín de la mano, viendo el atardecer en Santorini con Sofía, compartiendo esos momentos que se quedan en el corazón para siempre. Sandra nunca hablaba del viaje cuando estaba yo delante. Ahora entiendo por qué. Recuerdo una tarde hace 3 semanas. Fui a su casa a recoger a los niños del colegio porque Sandra tenía una reunión. Cuando llegué, ella estaba en el teléfono en la cocina. No me vio entrar. No va a ir. Escuché que decía: «Ya hablé con Roberto. Es nuestro viaje familiar. Necesitamos límites». Mi sangre se heló. Me quedé quieta en el pasillo. Sí, ya sé que es su madre. Pero siempre está aquí, siempre interfiriendo. Necesitamos espacio. Los niños gritaron: «¡Abuela!» Y Sandra se dio la vuelta sobresaltada. Me vio. Por un segundo nuestros ojos se encontraron. Ella sonrió. «Tengo que colgar. Nos vemos luego». Colgó el teléfono y me saludó como si nada. «Carmen, qué puntual. Los niños están listos».
No dije nada. Recogí a Martín y Sofía, los llevé a casa, les di la merienda, les ayudé con los deberes, actuando como si no hubiera escuchado nada. Pero las palabras se quedaron conmigo, siempre interfiriendo. ¿Interfiriendo? Cuidar de mis nietos era interferir. Ayudar a mi hijo era interferir. Esa noche no dormí. Le di vueltas a esa conversación. Quise llamar a Roberto, preguntarle, enfrentarlo. Pero algo me detuvo, una voz interior que me decía: espera, observa, todavía no sabes toda la historia. Y tenía razón, porque 2 semanas después llegó ese mensaje. No vas a ir al crucero con nosotros, solo vamos a un viaje familiar. Y ahí estaba yo, sentada en mi cocina, con el teléfono en la mano, con el corazón roto, pero también con algo más, con claridad, porque finalmente entendí lo que estaba pasando. No era solo el crucero, era todo. El distanciamiento gradual, las excusas para no venir los domingos, la frialdad de Sandra que Roberto nunca confrontaba, me estaban dejando fuera. Y lo peor de todo, Roberto lo estaba permitiendo. Mi hijo, el niño que cargué en mi vientre, el niño que amamanté, el niño que consolé cuando tuvo pesadillas, el adolescente que ayudé con su tarea, el joven que animé cuando dudaba de sí mismo. Ese hombre me estaba diciendo que yo no era familia. Miré la foto de Miguel en la repisa. Sus ojos sabios me miraban. «Cuídate tú», me había dicho. «No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que vales». Sequé una lágrima que finalmente había escapado. ¿Estaba bien? Iba a estar bien, porque si algo sabía hacer después de 63 años en este mundo, era esto: sobrevivir. Y esta vez no iba a sobrevivir en silencio. Era un domingo cualquiera. El tipo de domingo que había vivido cientos de veces antes. El cielo estaba despejado con ese azul intenso de finales de septiembre que hace que Valencia parezca un cuadro. La luz entraba por las ventanas de mi apartamento, iluminando cada rincón. Me levanté temprano, como siempre. A las 7 de la mañana ya estaba en la cocina. Puse la cafetera. El aroma del café recién hecho llenó el espacio mientras yo abría las ventanas para que entrara el aire fresco. Tenía todo planeado para ese día. Roberto había confirmado la noche anterior vendrían a comer. Él, Sandra y los niños. Como cada domingo. Como había sido siempre. Fui al mercado a las 8. El mercado central los domingos es un espectáculo. Los vendedores gritan sus ofertas. Las señoras regatean. El olor a pescado fresco, a especias, a frutas maduras, se mezcla en el aire. Compré todo lo necesario para la paella. Gambas frescas, mejillones, calamares, el arroz bomba que tanto le gustaba a Roberto. Azafrán de buena calidad. Pimientos rojos, guisantes. El vendedor de pescado, don Antonio, me sonrió. Doña Carmen, otra vez paella familiar. Sí, Antonio. Vienen mis nietos. ¿Qué suerte tienen de tener una abuela como usted? Pagué y seguí caminando entre los puestos. Compré pan recién horneado, tomates maduros para la ensalada, un melón para el postre. En la panadería, doña Lucía me guardó los buñuelos que tanto le gustaban a Martín. Para el pequeño, me dijo con un guiño. Volví a casa cargada de bolsas. Subí los 3 pisos por las escaleras. No hay ascensor en mi edificio. Nunca lo hubo. Miguel siempre decía que las escaleras nos mantenían jóvenes. A las 10 ya estaba en la cocina preparando todo. Lavé el arroz con cuidado. Limpié los mariscos uno por uno. Corté los pimientos en tiras perfectas. Pelé los guisantes. Cada movimiento era automático, resultado de años de práctica. La paellera de Miguel descansaba en la cocina. Era grande, de hierro, con las marcas del tiempo y el uso. ¿Cuántas paellas habíamos hecho juntos en esa sartén? ¿Cuántas comidas familiares? ¿Cuántas celebraciones? Puse música. Rocío Jurado. Miguel y yo solíamos bailar con sus canciones en la cocina mientras cocinábamos. El apartamento olía a hogar, a tradición, a familia. Preparé la mesa con cuidado. El mantel blanco que había sido de mi madre. Los platos que Miguel y yo recibimos como regalo de bodas hace 45 años. Los vasos de cristal que solo sacaba para ocasiones especiales.
Puse 6 lugares. 1 para Roberto, 1 para Sandra, 2 para los niños, 1 para mí, y uno más, siempre uno más para Elena por si acaso decidía hacer la sorpresa de venir desde Barcelona. Nunca venía sin avisar, pero yo siempre ponía su lugar, por si acaso. A las 12 del mediodía todo estaba listo. La paella humeaba en la cocina. La ensalada estaba fresca en la nevera. El melón cortado en rodajas perfectas. Los buñuelos en una bandeja. Me cambié de ropa. Me puse el vestido azul claro que Roberto me había regalado el Día de la Madre. Me peiné con cuidado. Un poco de perfume. El que Miguel me compraba cada año en nuestro aniversario. Aún conservaba el último frasco. Me miré al espejo. 63 años me devolvieron la mirada. El cabello más gris que antes. Las arrugas más pronunciadas. Pero los ojos seguían siendo los mismos. Los ojos de una mujer que había amado, que había perdido, que había sobrevivido. «¿Estás bien, Carmen?», me dije a mí misma. «Todo va a estar bien». A la 1:45 sonó mi teléfono. Era un mensaje de Roberto. «Mamá, llegaremos un poco tarde, sobre las 2». Sandra tenía una cosa pendiente. «Un poco tarde». Eso era normal, no me preocupé. Respondí, «No hay problema, hijo. Los espero». Cubrí la paella para mantenerla caliente. Me senté en el sofá a esperar. Pasó media hora, 1 hora. A las 2:15 otro mensaje. «Vamos en camino, disculpa el retraso». «Tranquilo, cariño. Aquí los espero». Miré la mesa preparada con tanto esmero. Los platos brillaban con la luz del sol que entraba por la ventana. Todo estaba perfecto, pero había algo en el aire. Algo que no podía identificar. Una sensación extraña en el estómago. Como una advertencia que no sabía interpretar. Sonó el timbre a las 2:30. Abrí la puerta con una sonrisa. «Abuela». Martín y Sofía se lanzaron a mis brazos. Los abracé fuerte respirando el olor de su champú infantil. Mi corazón se llenó de alegría. «Mis amores, qué grandes están». «¿Cómo están mis tesoros, ma?». Detrás de ellos venían Roberto y Sandra. Roberto me besó en la mejilla. «Hola, mamá, disculpa el retraso». «No te preocupes, hijo. Pasen, pasen». Sandra entró la última. Me saludó con un beso al aire sin apenas rozar mi mejilla. «Hola, Carmen». Su voz era educada, fría. Como siempre, llevaba un vestido caro. Zapatos de tacón, bolso de marca. Sandra siempre iba impecable, siempre perfecta por fuera. Pasamos al comedor. Los niños corrieron hacia sus lugares habituales. Martín siempre se sentaba a mi derecha. Sofía a mi izquierda. «Huele delicioso, abuela», dijo Martín. «Es paella, cariño, tu favorita». Roberto se sentó frente a mí, Sandra a su lado. Noté algo raro de inmediato. Roberto no me miraba a los ojos. Mantenía la vista baja. Jugaba con su servilleta. Sandra, en cambio, me observaba. Sus ojos recorrían la mesa, los platos, el mantel, como evaluando todo. «Traje el pan fresco que te gusta, Roberto», dije tratando de romper el silencio incómodo que se había instalado. «Gracias, mamá». Su voz sonaba distante. Serví la paella. Los niños comían con apetito. Martín se manchó la camisa con el caldo. Sofía me contaba sobre su clase de ballet, pero Roberto apenas probaba la comida. Sandra tampoco comía. Solo movía el arroz por el plato con el tenedor. «¿No está buena la paella?», pregunté. «Está bien», respondió Sandra sin levantar la vista. «Bien. No deliciosa, no como siempre, solo bien». Roberto carraspeó. «Mamá, hay algo de lo que tenemos que hablar». Mi corazón dio un vuelco. «Claro, hijo, dime». Él miró a Sandra. Ella asintió casi imperceptiblemente. «Es sobre el viaje, el crucero». Los niños seguían comiendo ajenos a la tensión que llenaba la habitación. «Sí, estoy muy emocionada. Ya casi tengo ahorrado todo para mi parte». Sandra dejó escapar una risa breve. No era una risa alegre. Era una risa de desdén. Roberto la miró. Ella le sostuvo la mirada. «El caso es que...». Roberto se detuvo. Tragó saliva. «Hemos estado pensando, Sandra y yo. Hemos decidido», interrumpió Sandra, su voz firme y fría, «que el viaje será solo para nosotros 4. Es importante que tengamos tiempo de calidad como familia nuclear».
Familia nuclear. Las palabras flotaron en el aire como cuchillos. Pero yo soy familia, dije suavemente. Por supuesto que sí, mamá, dijo Roberto rápidamente. Pero Sandra tiene razón. Necesitamos tiempo a solas, como pareja, con nuestros hijos. Entiendo que quieran tiempo en pareja, respondí manteniendo la calma. Pero pensé que este era un viaje familiar. Hace 2 meses me dijiste, las cosas cambian, Carmen. Interrumpió Sandra de nuevo. Su tono no admitía discusión. Además, ¿no crees que sería mucho para ti? Son muchos días, mucho caminar, excursiones largas. Tengo 63 años, Sandra, no 90. No es eso. Es solo que, necesitamos establecer límites saludables. Límites saludables. Las mismas palabras que había escuchado en su conversación telefónica semanas atrás. Miré a Roberto. Mi hijo. El niño que había criado, el hombre en el que se había convertido. Roberto, ¿tú qué opinas? Él no levantó la vista del plato. Creo que Sandra tiene razón, mamá. Será mejor así. El silencio que siguió fue ensordecedor. Martín dejó de comer. Pero abuela, tú no vienes con nosotros. Martín, come, ordenó Sandra bruscamente. Pero mamá, la abuela siempre viene con nosotros a todos lados. He dicho que comas. Sofía empezó a llorar. No entendía qué estaba pasando, pero sentía la tensión. Me levanté de la mesa. Mis piernas temblaban, pero me mantuve firme. Entiendo, dije con una voz que no reconocí como mía. Si esa es su decisión, la respeto. Fui a la cocina. Necesitaba un momento. Solo un momento para respirar. Apoyé las manos en el fregadero. El agua corría. Podía escuchar las voces en el comedor. Sandra hablando en voz baja. Roberto murmurando algo. Los niños confundidos. Miré por la ventana de la cocina. Las palomas en el tejado de enfrente. El cielo azul. La vida continuando como si nada. Pero algo en mí había cambiado. En ese preciso instante. De pie en mi cocina. Con el olor de la paella que nadie había apreciado. Con la mesa puesta con tanto amor y ahora llena de tensión. Volví al comedor. Sandra ya estaba de pie. Creo que es mejor que nos vayamos. Los niños están cansados. Los niños no estaban cansados. Pero no discutí. Roberto evitaba mi mirada. Martín, Sofía, despídanse de la abuela. Los niños me abrazaron. Martín susurró. Te quiero, abuela. Yo también te quiero, mi amor. Los acompañé a la puerta. Roberto finalmente me miró. Mamá, no te enojes, es solo... No estoy enojada, Roberto. Y era verdad. No estaba enojada. Estaba algo peor. Estaba desilusionada. Estaba herida. Estaba comenzando a ver con claridad lo que había ignorado durante mucho tiempo. Se fueron. La puerta se cerró. Me quedé sola con la mesa llena de comida que nadie había terminado. Con los 6 lugares puestos. Con el silencio pesado de un domingo que había comenzado lleno de esperanza y terminaba en soledad. Recogí la mesa lentamente. Guardé la comida. Lavé los platos uno por uno. Y mientras lo hacía, algo dentro de mí comenzaba a despertar. No era rabia. No era venganza. Era determinación. Porque si algo había aprendido en todos estos años era esto: el amor verdadero nunca pide que te hagas pequeña. El respeto verdadero nunca te pide que desaparezcas. Y yo había pasado demasiado tiempo haciéndome pequeña. Esa noche, cuando todo estuvo limpio y guardado, me senté en el sofá con una taza de té. Saqué mi teléfono. Busqué un número que no había marcado en años. Un abogado. Un viejo amigo de Miguel. Porque si me habían enseñado algo los 40 años como enfermera, era esto: cuando hay una herida no la ignoras. La tratas. La curas. Tomas acción. Y esta herida necesitaba más que lágrimas. Necesitaba protección. Necesitaba claridad. Necesitaba un plan. Marqué el número. Sonó 3 veces antes de que contestara. Diga. Hola, Alberto. Soy Carmen. Carmen Rodríguez, la esposa de Miguel. Carmen, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Respiré profundo. Necesito tu ayuda con un asunto legal. ¿Podemos vernos esta semana? Hubo una pausa. Por supuesto. Es urgente. Miré alrededor de mi apartamento vacío.
los platos guardados, la mesa vacía. El eco de una familia que ya no me consideraba parte de ella. Sí, Alberto, es urgente. Alberto Méndez había sido el mejor amigo de Miguel durante 30 años. Compañeros de universidad. Testigo en nuestra boda. Padrino de Roberto. Nos encontramos en su despacho el martes por la mañana. Era un edificio antiguo en el centro de Valencia con esos techos altos y ventanas enormes que ya no se construyen. La secretaria me hizo pasar. Alberto se levantó de su escritorio y me abrazó. Carmen, ¿cuánto tiempo? Deberías haber venido antes. Tenía 68 años, pero seguía siendo el mismo hombre elegante que recordaba. Cabello completamente blanco, gafas de montura fina, traje impecable. Gracias por recibirme tan rápido, Alberto. Por ti siempre. Siéntate, por favor. Café. Sí, gracias. Nos sentamos en los sillones de cuero junto a la ventana. Podía ver la Plaza de la Virgen desde allí. La vida continuaba normal en las calles. Turistas tomando fotos. Vendedores de flores. Estudiantes en bicicleta. Alberto me observaba con atención. Esos ojos de abogado que saben leer entre líneas. Cuéntame qué te trae por aquí. Respiré profundo. ¿Por dónde empezar? Le conté todo. El crucero. El mensaje. El domingo terrible. Sandra. Roberto evitando mi mirada. Los niños confundidos. Alberto escuchó sin interrumpir. Tomaba notas en una libreta negra. De vez en cuando asentía. Cuando terminé hubo un silencio largo. Carmen, dijo finalmente. ¿Me permites hacerte algunas preguntas difíciles? Adelante. ¿Tienes testamento? No, siempre pensé que tenía tiempo. Miguel murió sin testamento y fue un caos legal durante meses. Pero yo simplemente no lo hice. Propiedades a tu nombre. Este apartamento. Lo pagamos Miguel y yo durante 25 años. Está completamente a mi nombre desde que él murió. Ahorros. Inversiones. Tengo algo de dinero en el banco. La pensión de Miguel. Mi propia pensión de enfermera. No es mucho, pero es mío. Alberto escribió algo. ¿Alguna vez has firmado algún documento que Roberto o Sandra te hayan pedido? Poderes notariales, autorizaciones, algo así. Pensé cuidadosamente. No, nunca. Bien. Eso es muy bueno. Has mencionado a alguien tus intenciones sobre tu herencia. Siempre asumí que todo sería para mis hijos. Mitad para Roberto, mitad para Elena. Elena sabe lo que está pasando. La pregunta me golpeó. Elena. Mi hija. Viviendo su vida en Barcelona. Llamándonos cada semana pero distante en todo lo demás. No le he dicho nada todavía. Alberto se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Era un gesto que hacía cuando estaba pensando profundamente. Carmen, voy a ser directo contigo porque te conozco desde hace décadas. Y porque Miguel era como mi hermano. Lo que estás viviendo no es inusual. Desafortunadamente lo veo todo el tiempo en mi práctica. ¿No qué quieres decir? Hijos adultos que comienzan a distanciarse de sus padres mayores. Esposas o esposos que influencian estas decisiones. Y en muchos casos hay un interés económico detrás. Me quedé helada. ¿Crees que Roberto? No estoy diciendo que sea el caso. Pero necesito que entiendas algo: tu apartamento, tus ahorros, tu pensión. Todo eso es valioso, y tú estás sola, sin Miguel. Vulnerable. La palabra me dolió. Vulnerable. No soy vulnerable, Alberto. Legalmente sí lo eres. No tienes testamento. No tienes protección legal sobre tus decisiones futuras. Si algo te pasara mañana, Roberto y Elena heredarían todo automáticamente. Pero sin un testamento claro podría haber disputas. Y créeme, he visto familias destrozadas por menos. Me recosté en el sillón. La magnitud de lo que estaba diciendo comenzaba a hundirse. ¿Qué me recomiendas? Alberto se inclinó hacia adelante. Primero hacemos un testamento. Claro, específico, legalmente sólido. Tú decides exactamente qué va a quién y bajo qué condiciones. Condiciones. Por ejemplo, puedes especificar que tu apartamento no puede ser vendido hasta después de tu muerte. Puedes crear un fideicomiso. Puedes designar a quién quieres como heredero de qué. Puedes incluso poner cláusulas específicas. ¿Como cuáles?
Como que solo heredan si mantienen una relación contigo. Como que parte de tu herencia vaya a una organización benéfica. Como que tus nietos reciban algo directamente, no a través de sus padres. Las opciones son muchas. Mi mente giraba. Nunca había pensado en estas cosas. Siempre asumí que el amor familiar era suficiente. Qué ingenua había sido. Segundo que, continuó Alberto, necesitas proteger tus finanzas ahora. Cambiar cuentas bancarias si es necesario. Asegurarte de que solo tú tienes acceso. Roberto tiene llaves de tu apartamento. Sí, las dos tienen llaves, Roberto y Elena. ¿Sabe tu código bancario, tu PIN? No, nunca se los he dado. Perfecto, manténlo así. Alberto se puso de pie y caminó hacia su escritorio. Sacó varios documentos. Voy a preparar un paquete completo para ti. Testamento. Poder notarial médico para que decidas tú quién toma decisiones, si algún día no puedes hacerlo. Declaración de voluntades anticipadas, todo. ¿Cuánto tiempo tomará? 1 semana, máximo 2. Pero Carmen, hay algo más que necesito decirte. Que tienes que hablar con Elena, pronto. Esa noche llamé a mi hija. Eran las 9. Ella estaría terminando de cenar. Siempre cenaba tarde. El teléfono sonó 4 veces. «Mamá, ¿todo bien?» Su voz sonaba sorprendida. Normalmente era ella quien llamaba los domingos por la tarde. «Hola, cariño. Sí, todo bien. ¿Tienes un momento para hablar?» «Claro, déjame bajar el volumen de la tele. Ya está, cuéntame». ¿Por dónde empezar con Elena? Mi hija. Tan diferente a Roberto, siempre independiente. Siempre en su propio mundo. ¿Sabías algo sobre un crucero familiar? Hubo una pausa. Un crucero no. ¿Por qué? Roberto y Sandra planearon uno, para octubre. Me dijeron hace 2 meses que iríamos todos. Yo empecé a ahorrar dinero. Eso suena bien, mamá. Y resulta que no voy a ir. Me lo dijeron el domingo. Dicen que es solo para ellos 4. Familia nuclear. El silencio del otro lado era denso. ¿Qué dijiste? Lo que oyes, familia nuclear. Roberto, Sandra y los niños. Yo no estoy incluida. Pero eso es ridículo. Tú eres su madre. Eso mismo dije yo. Escuché a Elena respirar profundo. Esto es cosa de Sandra, ¿verdad? No lo sé. Roberto estuvo de acuerdo. Por supuesto que estuvo de acuerdo. Roberto hace lo que Sandra dice desde que se casaron. ¿No te has dado cuenta? Me había dado cuenta. Pero escucharlo dicho en voz alta por mi hija era diferente. Elena, hay algo más que necesito decirte. ¿Qué pasa, mamá? Me estás asustando. Fui a ver a un abogado. Alberto Méndez. ¿Lo recuerdas? El amigo de papá. Sí lo recuerdo. Voy a hacer un testamento. Y quiero que sepas por qué. Le conté todo. La conversación que había escuchado entre Sandra y alguien por teléfono. Las señales de distanciamiento. La frialdad creciente. Y ahora esto del crucero. Elena me escuchó sin interrumpir. Mamá, me alegro de que estés haciendo esto. Debiste haberlo hecho hace años. Lo sé. Pero quiero que sepas algo. Yo no estoy con Roberto en esto. Si él y Sandra te están excluyendo, eso es decisión de ellos. Yo no. Sentí un nudo en la garganta. Gracias, cariño. ¿Cuándo vas a decirle a Roberto sobre el testamento? No lo sé. Alberto dice que debería esperar hasta que esté todo firmado y legalizado. Me parece bien. Mamá, ¿puedo decirte algo? Claro. Creo que Roberto se ha vuelto, no sé cómo decirlo, diferente, desde que se casó con Sandra. Ella es muy controladora, y él la deja. Lo sé. Y creo que ella ve tu apartamento, tus ahorros, todo eso como algo que eventualmente será de Roberto. Como una extensión de sus propiedades. Las palabras de Elena confirmaban mis peores temores. ¿De verdad crees eso? Mamá, trabajo en arquitectura. He visto cómo la gente habla de propiedades, de herencias, de inversiones. Y Sandra trabaja en bienes raíces. Para ella todo es una transacción. Bienes raíces. No lo sabía. O tal vez lo había olvidado. No sabía que trabajaba en eso. Sí, tiene una agencia pequeña. Vende apartamentos, casas. Es buena en lo que hace porque sabe ver el valor en las cosas. El valor en las cosas, incluyendo a mí. Elena, ¿vendrás a visitarme pronto? Sí, mamá. Este fin de semana, si quieres. Tomaré el tren el viernes por la noche. Me encantaría. Mamá, una cosa más. Dime.
No dejes que te hagan sentir culpable. Tú criaste a Roberto. Le diste todo. Si ahora él elige a Sandra sobre ti, ese es su problema. No el tuyo. Colgamos 20 minutos después. Me quedé sentada en el sofá mirando el teléfono. Mi hija, la que vivía lejos, la que llamaba pero no visitaba seguido, ella estaba de mi lado. Y mi hijo, el que vivía cerca, el que venía cada domingo. Él me había dejado fuera. La ironía era cruel. Los días siguientes fueron extraños. No supe nada de Roberto, ni mensajes, ni llamadas, nada. Era como si el domingo terrible nunca hubiera pasado. Como si el hecho de haberme excluido de sus vidas fuera tan normal que ni siquiera merecía una conversación posterior. El jueves recibí un mensaje de Sandra. Carmen, los niños quieren verte este sábado. Puedes cuidarlos de 10 a.m. a 6 p.m. Tenemos una boda. Leí el mensaje 3 veces. Querían que cuidara a los niños, después de excluirme del viaje familiar, después de dejarme claro que no era parte de su familia nuclear, pero sí era suficientemente familia para ser la niñera gratuita. Algo dentro de mí se quebró, no con rabia, no con gritos, sino con una claridad fría y cristalina. Respondí, no puedo este sábado. Tengo planes. Era la primera vez en 5 años que decía que no. La respuesta de Sandra llegó 2 minutos después. ¿Planes? ¿Qué planes? Personales. No di más explicaciones. No me disculpé. No ofrecí alternativas. Solo personales. 3 puntos aparecieron. Desaparecieron. Aparecieron de nuevo. Finalmente, una sola palabra. Seca. Molesta. Me di cuenta en ese momento de algo importante. Durante años había estado disponible. Siempre. Sin importar qué. Sin importar mis propios planes. Sin importar si estaba cansada o enferma, o simplemente necesitaba tiempo para mí. Había sido la abuela perfecta. La madre perfecta. La suegra complaciente. Y ellos se habían acostumbrado. Habían dado por sentado que siempre estaría ahí. Esperando. Lista. Disponible. Hasta que ya no lo estuve. El viernes Elena llegó en el tren de las 8 de la noche. Fui a recogerla a la estación. Cuando la vi bajar con su maleta pequeña, me di cuenta de cuánto la había extrañado. No solo su presencia física, sino su independencia. Su claridad. Su manera de ver las cosas sin el filtro del deber familiar obligatorio. Nos abrazamos fuerte. Hola, mamá. Hola, mi niña. Fuimos a cenar a un restaurante pequeño cerca de mi casa. Paella, por supuesto. Pero esta vez no la había hecho yo. Esta vez alguien más cocinaba para nosotras. Cuéntame todo, dijo Elena cuando llegó el vino. Le conté sobre Alberto, sobre el testamento que estaba preparando, sobre el mensaje de Sandra pidiendo que cuidara a los niños. Sobre mi respuesta, Elena sonrió. Bien hecho, mamá. ¿Y qué dijo Roberto? Nada, no he sabido de él. Por supuesto que no, porque ahora estás poniendo límites. Y a la gente como Sandra no le gustan los límites. ¿Crees que Roberto llamará? Llamará, eventualmente, cuando necesiten algo. Bebí un sorbo de vino. Era un Rioja bueno. Miguel lo habría aprobado. Elena, ¿alguna vez te he sido una mala madre? Mi hija dejó su copa. Mamá, ¿por qué preguntas eso? Porque me pregunto si hice algo mal. Si malcrié a Roberto. Si lo hice demasiado dependiente de mí y ahora Sandra está corrigiendo eso. Mamá, no. Escúchame bien, tú fuiste una madre excelente. Pero Roberto siempre fue débil de carácter, incluso de niño. Siempre necesitaba aprobación. Siempre quería quedar bien con todos. Y Sandra lo vio. Y lo usa. Eso suena tan manipulador, porque lo es. Y lo peor es que Roberto lo permite. Él es un adulto, mamá. Tiene 37 años. Las decisiones que toma son suyas. Sandra puede influenciar, pero él elige. Tenía razón. Roberto elegía. Esa noche de vuelta en casa, Elena y yo nos quedamos despiertas hasta tarde hablando. Como no lo habíamos hecho en años. Me contó sobre su vida en Barcelona, su trabajo, sus amigos, un hombre que había conocido recientemente y que le gustaba. Y yo le conté sobre mi vida.
No la versión editada que siempre presentaba, sino la verdad, la soledad, el vacío que Miguel había dejado, el miedo a envejecer sola, la necesidad de sentirme útil que me había hecho aceptar cualquier cosa de Roberto. «Mamá», dijo Elena cerca de la medianoche, «¿sabes lo que creo?» «¿Qué?» «Creo que este crucero es lo mejor que te pudo pasar». Me quedé mirándola. «¿Cómo?» «Porque te despertó. Te hizo ver lo que estaba pasando. Si hubieran seguido incluyéndote, pero manteniéndote en segundo plano, habrías continuado así por años, dando, sacrificando, esperando migajas de afecto». Sus palabras me golpearon porque eran ciertas. «Ahora», continuó, «tienes la oportunidad de decidir, de poner límites, de vivir para ti, no solo para ellos». Me acosté esa noche con las palabras de Elena dando vueltas en mi cabeza. Vivir para mí. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho eso? ¿Cuándo había sido la última vez que había tomado una decisión basada en lo que yo quería, no en lo que otros necesitaban? No podía recordarlo. Y eso me di cuenta mientras miraba el techo en la oscuridad. Era el verdadero problema. No era solo Roberto. No era solo Sandra. No era solo el crucero. Era yo. Era el hecho de que me había vuelto tan pequeña, tan complaciente, tan disponible, que había olvidado que también tenía derecho a querer cosas, a decir no, a vivir. Miguel me lo había dicho en sus últimos días, «Cuídate tú», y no lo había hecho. Hasta ahora. Esa noche no dormí. Elena Beva se había quedado dormida en el sofá cama de la sala. La escuchaba respirar tranquilamente desde mi habitación, pero yo no podía cerrar los ojos. Me quedé mirando el techo, las sombras que proyectaba la luz de la calle. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. 3 de la madrugada es la hora en que todo duele más. Repetí cada palabra en mi mente. Cada gesto, cada mirada. «No vas a ir al crucero con nosotros», la voz de Roberto al decirlo, sin mirarme a los ojos. «Solo vamos a un viaje familiar», como si yo no fuera familia. Me levanté de la cama. Fui a la cocina. Puse agua a hervir para un té que sabía que no iba a tomar. Me senté a la mesa. La misma mesa donde habíamos comido paella el domingo. Los mismos lugares donde había puesto los platos con tanto cuidado. ¿Qué hice mal? La pregunta me perseguía como un fantasma. Había sido buena madre. Lo sabía. Había dado todo. Tiempo. Energía. Amor. Dinero cuando lo tenían. Apoyo cuando lo necesitaban. Recordé cuando Roberto tenía 7 años. Se cayó de la bicicleta y se rompió el brazo. Pasé 3 noches en el hospital con él, sin dormir, solo sosteniéndole la mano cuando lloraba de dolor. Recordé cuando tuvo problemas en la escuela, cuando los otros niños se burlaban porque era tímido. Fui a hablar con los maestros. Organicé reuniones, lo defendí. Recordé cuando quiso estudiar ingeniería, pero dudaba de sí mismo. «No soy lo suficientemente inteligente, mamá». Le pagué clases particulares. Lo animé cada día. «Sí lo eres, hijo. Tú puedes». Y lo logró. Se graduó. Consiguió un buen trabajo. Se casó. Tuvo hijos. Todo gracias a los sacrificios que Miguel y yo hicimos. Y ahora no era suficientemente familia para ir a un crucero. El agua hirvió. Apagué la estufa. No tenía ganas de té. Caminé hasta la ventana. Valencia dormía. Las calles vacías. Las luces de los faroles creando círculos amarillos en el pavimento. «Miguel, ¿cómo te necesito ahora?» «¿Qué hago, amor?», susurré al cristal. Pero Miguel no estaba. Miguel se había ido hacía 5 años. Y me había dejado sola para navegar esto. Sola. La palabra resonaba en la cocina vacía. Sola. Era viuda. Era madre. Era abuela. Pero estaba sola. ¿En qué momento me volví invisible? Pensé en todos los domingos. En todas las comidas que había preparado. En todas las veces que había cuidado a los niños. En todas las conversaciones donde Sandra hablaba y yo asentía. Donde Roberto tomaba decisiones y yo apoyaba, siempre apoyando, siempre disponible, siempre diciendo que sí.
Y cuando alguien me había preguntado qué quería yo, cuando alguien había dicho, Carmen, ¿qué te haría feliz a ti? No podía recordarlo. Las lágrimas llegaron entonces, silenciosas, calientes, bajando por mis mejillas sin control. No eran lágrimas de rabia, eran lágrimas de pérdida, porque estaba perdiendo a mi hijo, no a la muerte, no a la distancia, a algo peor, a la indiferencia. Me senté en el suelo de la cocina, abracé mis rodillas y lloré. Lloré por la madre que había sido y que ya no era suficiente. Lloré por la abuela que amaba a esos niños más que a su vida, pero que ahora era solo conveniente cuando necesitaban niñera. Lloré por Miguel que no estaba aquí para arreglar esto. Lloré por mí misma. Por la mujer de 63 años que se sentía descartada, usada, invisible. ¿Cuánto tiempo estuve así? No lo sé. Cuando finalmente me levanté, el cielo comenzaba a aclararse. Eran casi las 6 de la mañana. Me lavé la cara. Me miré al espejo, los ojos hinchados, las ojeras profundas, el cabello despeinado. Pero había algo más en esa mirada, algo que no había visto en mucho tiempo: determinación. Porque mientras estaba sentada en ese suelo llorando en la oscuridad, me di cuenta de algo importante. Podía quedarme aquí, llorando, sintiendo lástima de mí misma, esperando que Roberto recapacitara, esperando que Sandra cambiara, esperando que todo volviera a ser como antes. O podía levantarme, podía tomar el control, podía recordar quién era antes de volverme solo mamá y abuela. Carmen, enfermera, esposa, mujer. Carmen que había trabajado 40 años salvando vidas. Carmen que había criado 2 hijos prácticamente sola mientras Miguel trabajaba turnos dobles. Carmen que había sobrevivido al cáncer de su esposo y a la soledad que vino después. Esa Carmen no era débil. Esa Carmen no era invisible. Esa Carmen había olvidado su propia fuerza, pero estaba comenzando a recordar. Salí de la cocina. Elena seguía dormida. Me vestí en silencio. Salí a caminar. Valencia al amanecer es hermosa. Las calles comenzando a despertar. Las panaderías abriendo. El olor del pan fresco mezclándose con el aire de la mañana. Caminé sin rumbo, solo caminé. Pasé por el hospital donde había trabajado durante décadas. Las urgencias donde había pasado tantas noches. La cafetería donde Miguel venía a visitarme en mis descansos. Pasé por la escuela de Roberto. El parque donde jugaba de niño. Cada lugar, un recuerdo. Cada esquina, una historia. Había construido una vida aquí. Una vida llena. Una vida significativa. ¿Por qué entonces me sentía tan vacía? Porque había puesto toda mi identidad en ser para otros. Madre para Roberto y Elena. Esposa para Miguel. Abuela para Martín y Sofía. Pero ¿quién era Carmen para Carmen? No lo sabía. Y eso era lo más triste de todo. Había pasado 63 años siendo lo que otros necesitaban. Y en algún momento había dejado de saber qué necesitaba yo. Llegué a la playa. El Mediterráneo brillaba bajo el sol naciente. Las olas suaves. El sonido eterno del agua. Me senté en un banco. Observé el mar. Miguel y yo veníamos aquí cuando éramos jóvenes. Antes de los niños. Antes de las responsabilidades. Cuando éramos solo Carmen y Miguel. 2 personas enamoradas con todo el futuro por delante. ¿Qué queríamos entonces? Me pregunté en voz alta. Queríamos ser felices. Queríamos una familia. Queríamos envejecer juntos. 2 de 3 no estaba mal, pero Miguel se había ido. Y la familia que habíamos construido se estaba desmoronando. Y la felicidad, esa la había olvidado en algún punto del camino. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Roberto. Mi corazón se aceleró. Tal vez era una disculpa. Tal vez había recapacitado. Abrí el mensaje. Mamá Sandra me dijo que no puedes cuidar a los niños el sábado. ¿Estás enferma? Si no es eso de verdad, necesitamos que nos ayudes. Es importante. Leí el mensaje 3 veces. No había disculpa. No había ¿cómo estás? No había reconocimiento de lo que había pasado el domingo. Solo necesitamos que nos ayudes. Siempre necesitando. Nunca dando. Escribí y borré 5 respuestas diferentes. Finalmente escribí, no estoy enferma, tengo otros planes, lo siento. Agregué,
Podemos hablar. Hay cosas que necesitamos discutir. Envié el mensaje. Los 3 puntos aparecieron inmediatamente. Ahora no puedo hablar. Estoy trabajando. ¿De qué quieres hablar? Del crucero. De nosotros. De todo. Más puntos. Mamá, ya hablamos de eso el domingo. No hay nada más que discutir. Es nuestra decisión. Su decisión. Como si yo no importara. Como si mis sentimientos no importaran. Como si todo lo que había hecho por él durante 37 años no importara. Guardé el teléfono. No respondí, porque no había nada que decir. Roberto había dejado claro dónde estaba parado. Del lado de Sandra. En su familia nuclear que no me incluía. Y yo necesitaba aceptarlo. No porque estuviera bien, sino porque era la realidad. Me quedé en la playa hasta las 9, observando el mar, escuchando las gaviotas, sintiendo el sol en mi rostro. Y lentamente, muy lentamente, algo comenzó a cambiar dentro de mí. El dolor seguía ahí. La tristeza seguía ahí. Pero estaba comenzando a mezclarse con algo más. Aceptación. No aceptación de su comportamiento, sino aceptación de que no podía controlarlo. No podía obligar a Roberto a amarme de la manera que yo necesitaba. No podía cambiar a Sandra. No podía forzar una relación que ellos claramente no querían, pero podía controlarme a mí misma. Podía decidir cómo respondía, cómo me protegía, cómo seguía adelante. Volví a casa caminando despacio. Elena estaba despierta preparando café. Buenos días, mamá. Saliste temprano. Necesitaba caminar, pensar. Me sirvió una taza. Nos sentamos juntas en la mesa. ¿Estás bien?, preguntó. No, pero voy a estarlo. Elena tomó mi mano. Lo siento mucho, mamá. Siento que Roberto sea tan cobarde. No es solo él, yo también tengo culpa. ¿Tú por qué? Porque lo permití. Durante años permití que me trataran como algo garantizado. Siempre disponible. Siempre diciendo que sí, nunca poniendo límites. Pero eso es porque los amas. Sí, pero el amor no debería significar desaparecer. Y eso es lo que hice. Desaparecí. Me volví solo función. La madre, la abuela, la niñera. Pero Carmen se perdió en algún lugar. Elena apretó mi mano. ¿Y ahora qué? Respiré profundo. Ahora encuentro a Carmen otra vez. Pasé el fin de semana con Elena. Fuimos a museos, comimos en restaurantes, caminamos por el centro histórico como turistas en nuestra propia ciudad. No hablamos de Roberto. No hablamos de Sandra. No hablamos del crucero. Hablamos de nosotras, de su trabajo, de sus sueños, del hombre que le gustaba en Barcelona. Hablamos de mí, de mi tiempo como enfermera, de los pacientes que recordaba, de las vidas que había ayudado a salvar. Hablamos de Miguel, de los buenos tiempos, de cómo nos conocimos, de nuestra primera cita, de la propuesta de matrimonio bajo la lluvia. Reímos. Lloramos un poco, pero sobre todo conectamos, de una manera que no habíamos conectado en años. Cuando Elena se fue el domingo por la tarde me abrazó fuerte. Mamá, voy a venir más seguido, lo prometo. Me encantaría. Y quiero que sepas algo. Pase lo que pase con Roberto, tú me tienes a mí. Siempre. Lo sé, mi amor, lo sé. La vi subir al tren. La vi irse. Y volví a casa, sola otra vez. Pero diferente, porque ahora la soledad no se sentía como abandono. Se sentía como espacio. Espacio para pensar, para sanar, para decidir quién quería ser. Me senté en mi sofá. Miré alrededor de mi apartamento. Las fotos de Roberto de niño todavía en las paredes. Los dibujos de Martín y Sofía en la nevera. La foto de boda de Miguel y yo en la repisa. Mi vida. Mi historia. Mi hogar. Y nadie iba a quitármelo. Nadie iba a hacerme sentir que no valía. Nadie iba a tratarme como invisible. Porque yo era Carmen Rodríguez. 63 años de fuerza. De supervivencia. De amor. Y estaba apenas comenzando a recordar quién era. El lunes por la mañana llamé a Alberto. Carmen, ¿cómo estás? Lista. ¿Cuándo puedo firmar los documentos? Esta semana. ¿El jueves te viene bien? Perfecto. Carmen, ¿estás segura una vez que firmes esto será definitivo, legal?
Vinculante. Nunca que he estado más segura de nada en mi vida. Colgué el teléfono. Miré por la ventana. El sol brillaba. La vida continuaba, y yo iba a continuar con ella, en mis propios términos. El jueves por la mañana llegué al despacho de Alberto a las 10 en punto. Llevaba mi mejor vestido. El azul marino que Miguel me había regalado para nuestro aniversario número 35. Me había maquillado con cuidado, peinado el cabello, puesto los aretes de perlas, porque hoy era importante. Hoy tomaba el control de mi vida. La secretaria me hizo pasar inmediatamente. Alberto me esperaba con varios documentos sobre su escritorio. Carmen, buenos días. Siéntate, por favor. Me senté. Las manos me temblaban ligeramente, pero mantuve la compostura. Café, agua. Agua, gracias. Alberto me sirvió un vaso y luego se sentó frente a mí. Bien, tengo todo preparado. Antes de que firmemos, quiero repasar cada documento contigo. Asegurarme de que entiendes todo perfectamente. Adelante. Primero el testamento. Has decidido dividir tus bienes de la siguiente manera: 50% para Elena, 30% para Roberto, 20% dividido en partes iguales entre Martín y Sofía, tus nietos, en un fideicomiso que solo podrán acceder cuando cumplan 25 años. Asentí. Había pensado mucho en esos porcentajes. ¿Por qué menos para Roberto?, preguntó Alberto. Porque Elena ha demostrado respeto. Ha demostrado interés genuino en mi bienestar. Roberto ha demostrado que su lealtad está en otro lugar. Y los nietos reciben algo porque los amo, pero no quiero que sus padres tengan acceso a ese dinero. Entendido. Segundo punto, el apartamento. Has especificado que no puede ser vendido hasta después de tu muerte, y que si en algún momento necesitas cuidados, tienes derecho a vivir aquí o usar el valor del apartamento para pagar una residencia de tu elección, no la elección de tus hijos. Correcto, es mi apartamento, mi decisión. Tercer punto, poder notarial médico. Has designado a Elena como tu representante en caso de que no puedas tomar decisiones médicas. ¿Estás segura de no incluir a Roberto? Dudé por un momento. Era mi hijo mayor. Por tradición debería ser él, pero recordé su silencio, su cobardía, su incapacidad de defenderme. Estoy segura. Solo Elena. Muy bien. Cuarto punto, has establecido una cláusula que dice que si alguien impugna este testamento, pierde automáticamente su herencia. Sí. No quiero peleas después de mi muerte. O aceptan mis decisiones, o no reciben nada. Alberto sonrió levemente. Es una cláusula fuerte, pero legal. Quinto y último punto, has destinado 50,000 euros para la Fundación de Cáncer Miguel Rodríguez. Las lágrimas llegaron a mis ojos. La fundación que había creado en memoria de Miguel. Pequeña, pero ayudaba a familias que no podían pagar tratamientos. Sí, Miguel aprobaría esto. Lo aprobaría, concordó Alberto. Bien, si estás de acuerdo con todo, necesito que firmes aquí, aquí y aquí. Tengo 2 testigos esperando afuera. Es completamente legal y vinculante. Tomé la pluma, mis manos ya no temblaban. Firmé. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Los testigos entraron, firmaron también. Un notario certificó todo. 15 minutos después estaba hecho. Felicidades, Carmen. Ahora tienes control total sobre tu patrimonio y tu futuro. Gracias, Alberto, por todo. Una cosa más, dijo mientras me acompañaba a la puerta. Recomiendo que no le digas a nadie sobre esto todavía. Especialmente no a Roberto o Sandra. Mantén esta información privada hasta que sea absolutamente necesario revelarla. Porque la gente actúa diferente cuando sabe que hay consecuencias. Por ahora déjalos pensar que todo sigue igual. Observa, aprende. Y cuando sea el momento correcto, si es necesario, usas esta información. Salí del despacho sintiéndome diferente. Más ligera. Más fuerte. Tenía un plan. Tenía protección legal. Tenía control. Caminé por el centro de Valencia. Entré a una cafetería que me gustaba. Pedí un cortado y un croissant. Me senté junto a la ventana. Observé a la gente pasar. Madres con cochecitos. Parejas de ancianos tomadas de la mano. Estudiantes con mochilas. La vida continuaba. Normal. Ordinaria. Hermosa. Y yo era parte de ella.
No solo como madre o abuela, sino como Carmen. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Diga, Carmen Rodríguez. Sí, soy yo. Habla Marta González del Hospital La Fe. Soy la nueva coordinadora de enfermería. Disculpe que la moleste. Mi antiguo hospital. Habían pasado 3 años desde mi retiro. No es molestia. ¿En qué puedo ayudarla? Estamos organizando un programa de mentoría para enfermeras jóvenes. Nos gustaría que las enfermeras retiradas con experiencia vinieran a compartir sus conocimientos. Su nombre apareció en nuestros registros como una de las enfermeras con más años de servicio. 40 años, ¿verdad? Sí, 40 años. ¿Estaría interesada en participar? Sería una vez por semana 2 horas. Los martes por la tarde. Los martes. El día que normalmente cuidaba a Martín y Sofía después de la escuela. Pero ya no hacía eso. Había puesto límites. Me encantaría, respondí. En serio, qué maravilloso, podemos discutir los detalles. ¿Tiene tiempo para reunirnos la semana que viene? Sí, por supuesto. Colgué con una sonrisa en el rostro. Un proyecto. Algo mío. Algo significativo. Compartir 40 años de experiencia con la nueva generación. Volver a sentirme útil, pero no como función familiar, sino como profesional. Como la enfermera que había sido. Como Carmen. Esa noche preparé una cena especial para mí. Salmón al horno con verduras. Una copa de vino blanco. Música de fondo. Puse la mesa como si tuviera invitados. Mantel. Vela. Servilleta de tela. Pero la invitada era yo. Cené despacio, saboreando cada bocado, disfrutando el silencio que ya no se sentía solitario sino pacífico. Estaba a misadas de la cena cuando sonó el timbre. Miré el reloj. Las 8:30. No esperaba a nadie. Fui a la puerta y miré por la mirilla. Era Roberto. Solo. Sin Sandra, sin los niños. Mi corazón se aceleró. Abrí la puerta. Roberto, qué sorpresa. Hola, mamá. ¿Puedo pasar? Claro. Entró. Miró alrededor. Vio la mesa puesta. La vela encendida. La copa de vino. ¿Tienes visita? No, solo yo. Pareció confundido por eso, pero no dijo nada. ¿Quieres cenar? Tengo más salmón. No, gracias, ya comí. Nos sentamos en la sala. El silencio era incómodo. ¿A qué debo tu visita?, pregunté finalmente. Roberto jugó con sus manos. Ese gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. Necesito hablar contigo. Te escucho. Respiró profundo. Sandra está molesta. Dice que has estado actuando raro. Que no quisiste cuidar a los niños, que estás evitándonos. No los estoy evitando. Simplemente tengo mi propia vida, pero siempre has estado disponible para nosotros. Y eso está mal. No, no está mal, solo que es diferente. Las cosas cambian, Roberto. Se quedó callado. Luego dijo, mamá, sé que estás molesta por lo del crucero. No estoy molesta, estoy decepcionada. ¿Qué es diferente? Es solo un viaje. No, Roberto, no es solo un viaje, es lo que representa. ¿Y qué representa? Que ya no soy parte de tu familia. Que soy conveniente cuando necesitas niñera, pero no cuando es diversión. Que mi presencia es tolerada, no deseada. Eso no es cierto. Bueno, entonces explícame por qué hace 2 meses me dijiste que era un viaje familiar todos juntos, y ahora resulta que yo no cuento como familia. Se quedó en silencio. Sandra piensa... No me importa lo que Sandra piense, interrumpí. Y al decirlo me sorprendí de mi propia firmeza. Me importa lo que tú piensas. Tú eres mi hijo, no santo sano una indra. Ella es mi esposa, lo sé, y respeto eso. Pero una esposa no debería pedirte que excluyas a tu madre. No es exclusión, es límites saludables. Ahí estaba otra vez esa frase. Roberto, mírame. Levantó la vista. Yo te crié, te cambié los pañales, te llevé a la escuela, te ayudé con la tarea, pagué tu universidad, estuve en tu boda, he cuidado a tus hijos desde que nacieron, y ahora necesitas límites saludables de mí. ¿Mamá? No. Déjame terminar. Si querías espacio, podías haberlo pedido con respeto. Podías haber tenido una conversación conmigo. Pero en cambio me enviaste un mensaje frío. Me excluiste. Me hiciste sentir como nada. No queríamos... ¿Quién es tú y Sandra?
Porque yo solo veo a Sandra tomando decisiones y a ti asintiéndolas. Roberto se puso de pie. No vine aquí para pelear. Entonces, ¿para qué viniste? Para pedirte que reconsideres. Que cuides a los niños el sábado. Sandra y yo realmente necesitamos... No. La palabra salió firme. Clara. Sin duda. Que no voy a cuidar a los niños el sábado. Ni el próximo sábado. Ni ningún sábado que ustedes asuman que estoy disponible. Pero siempre lo hacía porque me lo pedían con respeto, porque sentía que era valorada, porque era parte de la familia, pero las cosas han cambiado, ¿verdad? Ahora solo soy conveniente. Mamá, estás exagerando. Lo estoy, Roberto. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme solo porque querías verme? No porque necesitabas algo. Se quedó callado. Exacto, no puedes recordarlo. Tengo una familia, trabajo, responsabilidades. Y yo también tengo una vida. O estoy comenzando a tener una. Y necesito que respetes eso. Roberto caminó hacia la puerta. No sé qué te pasa, mamá. Pero Sandra tenía razón. Has cambiado. Sí, he cambiado. He recordado que también importo. Abrió la puerta. Se detuvo. Vas a seguir así. Así como con dignidad, con amor propio, sí, Roberto. Voy a seguir así. Bien. Entonces supongo que no nos veremos mucho. Esa es tu decisión. Mi puerta siempre está abierta. Pero ya no voy a suplicar por migajas de tu atención. Se fue sin decir adiós. La puerta se cerró. Me quedé de pie en la sala. Temblando. No de miedo, de adrenalina. Acababa de enfrentar a mi hijo. Acababa de poner límites claros. Acababa de defenderme. Y dolía. Dios, cómo dolía. Pero también se sentía bien. Se sentía correcto. Se sentía como liberación. Volví a la mesa. Mi cena estaba fría. Ya no tenía hambre. Pero llené mi copa de vino. Brindaré por mí misma. Por Carmen. Dije en voz alta en el apartamento vacío. Por recordar quién eres. Bebí. El vino estaba bueno. La vida continuaba. Al día siguiente recibí un mensaje de Sandra. Carmen Roberto me contó de su conversación. Creo que necesitamos tener límites claros de ahora en adelante. Te contactaremos cuando necesitemos tu ayuda. Por favor, no aparezcas sin avisar. Leí el mensaje 3 veces. La audacia. La absoluta audacia. Después de todo lo que había hecho por ellos, me trataban como una extraña que necesitaba permiso para ver a su propia familia. Algo dentro de mí se endureció. Respondí, entendido, yo haré lo mismo, solo los contactaré cuando sea necesario. Borré su número de mis favoritos. Borré las fotos familiares de la pantalla de inicio de mi teléfono. No con rabia, con aceptación. Esta era la nueva realidad. Y yo iba a vivir en ella. En mis propios términos. Llamé a Elena esa noche. Mamá, ¿cómo estás? Bien, realmente bien. Tengo noticias. Le conté todo. El testamento firmado, la oferta del hospital, la visita de Roberto, el mensaje de Sandra. Elena escuchó en silencio. Mamá, estoy orgullosa de ti. De verdad. Sí. Por primera vez en mucho tiempo estás eligiéndote a ti misma. Y eso no es egoísta, es necesario. Gracias, cariño. ¿Sabes que voy a ir este fin de semana? Celebremos. Tu nueva vida. Tu nueva independencia. Me encantaría. Esa noche me acosté temprano. Pero esta vez no me quedé despierta llorando. Dormí profundamente. Por primera vez en semanas. Porque finalmente había tomado el control. Finalmente había dicho, esto no está bien y no voy a aceptarlo más. Finalmente había recordado que Carmen Rodríguez no era solo madre y abuela. Era mujer. Era profesional. Era persona. Con dignidad. Con valor. Con derecho a ser tratada con respeto. Y si Roberto y Sandra no podían ver eso, ese era su problema. No el mío. Ya no más. Pasaron 6 meses. 6 meses desde aquel domingo terrible. 6 meses desde el mensaje que cambió todo. 6 meses desde que decidí que Carmen Rodríguez merecía más. ¿Y qué 6 meses fueron? Comencé el programa de mentoría en el hospital cada martes por la tarde. 8 enfermeras jóvenes, llenas de energía y dudas, escuchaban mis historias. Les enseñaba lo que 40 años de experiencia me habían dado. No solo técnicas médicas, sino cómo lidiar con el dolor de los pacientes, cómo mantener la compasión cuando estás agotada,
Cómo encontrar significado en el trabajo más difícil. Señora Carmen, me dijo una de ellas después de la tercera sesión. Usted nos inspira. Quiero ser como usted cuando tenga su edad. Me reí. Cariño, sé mejor que yo. Aprende de mis errores. Pero sus palabras me llenaron de algo que había olvidado propósito. Me uní a un club de lectura en la biblioteca del barrio. 6 mujeres de mi edad, todas viudas o divorciadas, todas buscando comunidad. Nos reuníamos cada jueves. Leíamos novelas. Tomábamos té. Hablábamos de la vida. Fue en ese club donde conocí a Teresa, 72 años, 3 hijos, ninguno la visitaba. Los crié sola, me contó una tarde. Mi esposo murió cuando eran pequeños. Di todo por ellos. Y ahora dicen que estoy siendo dramática cuando les pido que vengan a cenar una vez al mes. La escuché. Vi mi reflejo en sus palabras. No estás siendo dramática, le dije. Estás pidiendo lo mínimo. Respeto. Pero son mis hijos. Los amo. Y ellos deberían amarte de vuelta. El amor no es unilateral, Teresa. Me miró con lágrimas en los ojos. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo sigues adelante? Recordando que mi valor no depende de si mis hijos me eligen. Depende de si yo me elijo a mí misma. Empecé a viajar. Pequeños viajes. Un fin de semana en Granada. 3 días en Sevilla. Una semana en las Islas Canarias. Viajaba sola. Al principio me daba miedo. Una mujer de 63 años sola en hoteles desconocidos. Pero descubrí algo maravilloso: la libertad. Podía desayunar cuando quería. Visitar los museos que me interesaban. Sentarme en un café durante horas, solo observando a la gente. Sin tener que consultar a nadie. Sin tener que complacer a nadie. En Sevilla conocí a un grupo de mujeres australianas en sus 70. Viajaban juntas cada año. Nuestros hijos tienen sus vidas, me dijeron, y nosotras tenemos las nuestras. Esa frase se quedó conmigo. De Roberto, casi nada. Un mensaje cada 2 o 3 semanas. Breve. Formal. Hola mamá, ¿cómo estás? Los niños están bien. Yo respondía igual de breve. Bien, gracias. Me alegro que estén bien. No más párrafos largos preguntando por cada detalle. No más intentos desesperados de mantener una conexión que claramente ellos no querían. Sandra nunca me contactó. Ni una sola vez en 6 meses. Y ¿sabes qué? Estaba bien. Elena, por otro lado, venía cada 3 semanas. A veces yo iba a Barcelona. Conocí al hombre que le gustaba a Pablo. Arquitecto como ella. Amable. Respetuoso. Mamá, Pablo y yo estamos pensando en mudarnos juntos, me dijo una tarde mientras tomábamos café en su apartamento de Barcelona. ¿Estás feliz? Muy feliz. Entonces me alegro por ti. No vas a preguntarme cuándo nos casaremos, cuándo tendremos hijos. Me reí. Elena, tienes 34 años. Eres una mujer adulta. Tus decisiones son tuyas. Yo solo quiero que seas feliz. Me abrazó. Gracias, mamá. Por no presionar. Por no ser como la madre de Pablo, que ya está planeando la boda. En abril, 3 meses después de la confrontación con Roberto, recibí una llamada inesperada. Era Martín. Mi nieto. Tenía mi número porque se lo había dado para emergencias. Abuela. Martín, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Es solo que te extraño. Mi corazón se estrujó. Yo también te extraño, cariño. ¿Por qué ya no vienes a vernos? ¿Qué le dices a un niño de 8 años? ¿Cómo explicas que los adultos a veces son crueles? Es complicado, mi amor. Mamá dice que estás ocupada, que tienes tu propia vida ahora. Es verdad. Pero eso no significa que no pienso en ti y en Sofía todos los días. Podemos vernos solo tú y yo. Y Sofía, sin mamá y papá. Ellos saben que me estás llamando. No, estoy en casa de mi amigo Lucas. Usé su teléfono. Pensé cuidadosamente. No quería causar problemas. Pero tampoco quería rechazar a mi nieto. Dime una cosa, Martín. ¿Tienes excursión escolar pronto? Sí, el viernes vamos al Museo de Ciencias. Perfecto. Voy a estar allí, de casualidad. Y si nos encontramos, podremos saludarnos. ¿En serio? En serio. Ese viernes fui al Museo de Ciencias. Esperé en el área de la cafetería. Vi llegar el grupo escolar. Martín me vio inmediatamente.
Su cara se iluminó, corrió hacia mí, me abrazó. Abuela, qué coincidencia. La maestra lo miró extrañada, pero sonrió. ¿Tu abuela? Sí, vino al museo hoy. ¡Qué casualidad!, dije guiñándole un ojo a Martín. Pasamos 20 minutos juntos. Le compré un helado. Me contó sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre cómo Sofía había perdido un diente. Te extraño mucho, abuela. Y yo a ti, mi amor. Pero escúchame, a veces los adultos tienen desacuerdos. Eso no significa que el amor desaparezca. Yo siempre te voy a amar, siempre. Incluso si no nos vemos. Incluso si no nos vemos. Me abrazó fuerte antes de volver con su grupo. Volví a casa con el corazón dividido. Feliz por verlo. Triste por la situación, pero había hecho lo correcto. No había usado a mi nieto para llegar a Roberto. No había hablado mal de sus padres. Solo había dado amor. Y eso era lo único que podía controlar. En junio recibí una llamada de Alberto. Carmen, hay algo que debes saber. ¿Qué pasa? Roberto vino a mi despacho hace una semana, preguntando si yo era tu abogado. Si habías hecho un testamento. Mi corazón se aceleró. ¿Qué le dijiste? Le dije que no podía revelar información sobre mis clientes, que la confidencialidad abogado-cliente es sagrada. ¿Por qué preguntaría eso? No lo sé. Pero te recomiendo que estés alerta, algo está pasando. 2 días después lo supe. Sandra había estado investigando residencias de ancianos. Caras. De lujo. Con atención especializada. ¿Cómo me enteré, Teresa, del club de lectura? Su sobrina trabajaba en una de esas residencias. Carmen, una mujer llamada Sandra, estuvo preguntando por ti. Dijo que eras su suegra, que estabas empezando a tener problemas de memoria, que necesitaban opciones para tu cuidado. La sangre se me heló. Problemas de memoria. Yo que podía recordar cada medicamento, cada dosis, cada procedimiento de mis 40 años como enfermera. ¿Qué le dijeron? Que necesitaban que vinieras tú en persona, que no podían dar información sin tu consentimiento. Gracias por decirme, Teresa. Ahí estaba. El plan. Declararme incapaz. Meterme en una residencia. Tomar control de mi apartamento, mis ahorros, mi vida. Llamé a Alberto inmediatamente. Necesito actualizar mis documentos. Agregar una cláusula que especifique que estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Que cualquier intento de declararme incapaz sin mi consentimiento resultará en la pérdida total de herencia. Lo haré hoy mismo. También llamé a mi doctora. Pedí un examen cognitivo completo. Pruebas de memoria. Evaluación psicológica. Pasé todo. Perfectamente. Por escrito. Fechado. Firmado. Evidencia de que Carmen Rodríguez estaba completamente cuerda. No confronté a Rivarol. No le dije que sabía. Solo me protegí. Silenciosamente, legalmente. Y seguí viviendo mi vida. En octubre, exactamente 1 año después del mensaje que cambió todo, Elena vino a visitarme. Cocinamos juntas. Paella. La primera que hacía en meses. Mamá, tienes que ver esto, dijo mostrándome su teléfono. Era el Facebook de Sandra. Fotos del crucero. Sonrisas perfectas. Atardeceres en el Mediterráneo. Los niños felices. Mira la descripción, señaló Elena. Leí. Viaje familiar perfecto. Tiempo de calidad con mi familia. Sin distracciones. Bendecida. Familia es todo. Sin distracciones. Yo era una distracción. Esperé sentir dolor. Rabia. Algo. Pero solo sentí nada. No indiferencia, sino paz. Porque miraba esas fotos y veía la verdad. Vi a Roberto evitando la cámara en varias fotos. Vi la tensión en la sonrisa de Sandra. Vi lo forzado de todo. Y me di cuenta de algo: yo había tenido el mejor año de mi vida. Había redescubierto quién era. Había hecho nuevas amigas. Había viajado. Había encontrado propósito en mi trabajo de mentoría. Había sanado mi relación con Elena. Había aprendido que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Elena. Estoy más que bien, mi amor. Estoy libre. Hoy es octubre otra vez. He cumplido 64 años. Elena organizó una fiesta pequeña. Teresa y las mujeres del club de lectura.
Las enfermeras del programa de mentoría. Pablo. Algunos vecinos que se habían vuelto amigos. Roberto envió un mensaje. Feliz cumpleaños, mamá. No vino. No llamó. Solo un mensaje. Respondí, gracias, y seguí disfrutando mi fiesta. Porque esta es la lección que aprendí en este año que cambió mi vida. No puedes obligar a nadie a amarte de la manera que necesitas. No puedes hacer que tus hijos te valoren si ellos no eligen hacerlo. Pero puedes elegirte a ti misma. Puedes establecer límites. Puedes proteger tu paz. Puedes construir una vida que tenga significado más allá de ser madre o abuela. Puedes ser Carmen, no solo mamá. Y la dignidad no tiene edad. El amor propio no tiene fecha de vencimiento. El respeto no es negociable. Si mi historia te tocó el corazón, quiero que sepas algo, no estás sola. Hay muchas Cármenes en el mundo. Muchas madres, muchos padres que dan todo y reciben poco a cambio. Y mi mensaje para ti es no esperes a que te descarten para valorarte. Protege lo tuyo con documentos legales. Habla con un abogado de confianza. Haz un testamento claro. Pero sobre todo recuerda, el amor se mide en respeto, no en herencia. En acciones, no en palabras. En presencia, no en promesas. Tus hijos adultos tienen derecho a vivir sus vidas, pero tú también. Y si ellos eligen la distancia, tú puedes elegir la paz. He aprendido que perder a alguien no siempre es una pérdida. A veces es una liberación. Liberación de expectativas que nunca se cumplirán. De roles que te hacen invisible. De amor unilateral que te agota. Hoy vivo en mis propios términos. Viajo cuando quiero. Ayudo a quien quiero. Digo no sin culpa. Digo sí sin obligación. Y duermo tranquila sabiendo que Carmen Rodríguez está protegida. Legal, emocional y espiritualmente. Mi consejo final: ámate tanto que nadie pueda hacerte sentir pequeña, ni siquiera tus propios hijos. Porque al final del día la única persona que garantizado estará contigo hasta tu último aliento eres tú misma. Así que cuídate, respétate, defiéndete. La dignidad no tiene edad. Y tú, sin importar cuántos años tengas, mereces respeto. Si mi historia te sirvió de algo, me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. Cuéntamelo en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? No estás solo. Comparte mi historia con alguien que necesite escuchar esto. Con esa madre que siempre dice que sí. Con ese padre que se siente invisible. Con esa abuela que merece más. Porque juntos, recordándonos unos a otros nuestro valor, somos más fuertes. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir mi historia. Y recuerda, nunca es tarde para elegirte a ti mismo. Un abrazo fuerte desde Valencia. Carmen Rodríguez, 64 años, enfermera retirada, mujer que recordó su valor.